Buenas a todos, hoy os traigo una nueva biografía. Este es el turno del personaje más gamberro de Nintendo, Conker. Conker es una ardilla roja que aparece por primera vez como personaje jugable en Diddy Kong Racing y más tarde en Conker Pocket Tales, un juego de Game Boy y Game Boy Color que curiosamente estaba dirigido al público infantil. Nada que ver con la ardilla que más tarde conocimos en Bad Fur Day, lanzando rollos de papel higiénico a excrementos cantantes de ópera. Bad Fur Day originalmente iba a llamarse 12 Tales e iba a ser un juego de plataformas al estilo de Mario 64. Pero como se dieron cuenta de que el mercado estaba saturado de este tipo de juegos, decidieron dejar la cursilería a un lado para darle un toque diferente. Su desarrollo destacó en que los creadores tuvieron una enorme libertad, sin ningún tipo de planificación. El diseñador principal y director fue Chris Ivor, quien le dio la voz a Conker además de casi todos los personajes del juego. Hubo dos excepciones, los personajes femeninos, quienes fueron encargados a Louise O'Connor, animadora y única mujer del proyecto, y The Great Mighty Boo, cuya voz la hizo el ingeniero de software Chris Marlowe. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Conker tiene 21 años y a pesar de su apariencia es un aficionado a las armas, el dinero y el alcohol. De hecho, su gran aventura que le llega a convertirse en el desdichado rey del reino de las panteras de hadas comienza tras perderse en una noche de borrachera con sus amigos. Conker tiene una relación abierta con la voluptuosa ardilla Berry, quien es su verdadero amor. A Berry no le agrada que Conker se quede hasta tan tarde bebiendo con sus amigos. Incluso los propios padres de Conker le prohibieron beber y ser avaricioso, pero este cambió en algún momento de su vida. Se dedica a realizar trabajos variados que le consigan dinero rápido, hasta el punto de ser capaz de cualquier cosa si la suma es adecuada. Parece que en el pasado se dedicaba a competir junto a su amigo Diddy Kong, pero tal vez le obligaron a dejarlo por su cambio de conducta. A fin de cuentas, la conducción y el alcoholismo no suelen ser cosas muy compatibles. También tiene otros amigos como Rodent, y su principal enemigo es el Rey Pantera. Como ya he dicho antes, una de las pasiones de Conker son las armas. Parece que sus favoritas son las katanas y las escopetas, aunque también le gustan los tirachines y las ametralladoras. A pesar de esto, Conker es antibelicista y no le gusta la guerra. Otra cosa que parece apasionarle es el cine, hasta el punto de que incluso llega a exigir un traje como el que lleva Neo en Matrix. En el prólogo del juego se ve cómo imita a la perfección a la naranja mecánica. A menudo suelta frases sacadas de películas, como Indiana Jones. Su poder principal es la habilidad de poder volar en cortos intervalos de tiempo girando su cola. Al principio no le gusta mucho nadar y tiene que usar unos pequeños flotadores cada vez que se sumerge, aunque consigue tener más confianza en sí mismo y superar este miedo. La mejor aparición fue sin duda Bad Fur Day. Por desgracia no vendió demasiado debido a la poca promoción que le hizo Nintendo, apenas 55.000 unidades. Al tiempo tuvo un remake para Xbox con gráficos mejorados y mucha censura, Live and Reloaded, que tampoco consiguió grandes resultados. En un principio iba a tener una secuela. El argumento estaba ya terminado. Iba a comenzar con una escena en la que iban a ejecutar a Conker por gastarse todo el presupuesto del reino en cerveza. Pero por desgracia parece que es imposible que salga finalmente a la venta. Como si fuera poco, lanzaron un DLC para Project Spark, con un spin-off de Bad Fur Day en formato episódico, que también fue cancelado. En definitiva, Conker es el antihéroe sinvergüenza y adorable que nos robó el corazón. A pesar de su carisma, de las buenas críticas y tener un apartado técnico de infarto en Nintendo 64, Nintendo se desentendió del juego, y la saga cayó en desgracia. Pero quién sabe, quizás algún día volvamos a verle en una nueva entrega. Mientras tanto, podemos seguir jugando en la recopilación que salió para Xbox One, Rare Replay.